Buenas noches, esto es Retrógrades, un programa que no es cultural, es más bien un programa para discutir ideas, no es para difundir ni explicar nada, en todo caso es más bien para confundir. Tenemos un mail que es retrogrades.podcast@gmail.com y este es nuestro primer programa, no sé si será el primero que publiquemos, pero sí es el primero que estamos grabando, por lo cual es posible que sea un desastre. En tal caso, sabrán perdonarnos. Me acompañan hoy dos personas, hoy y siempre dos personas, no siempre por suerte, pero sí cuando grabamos el programa. ¿Se quieren presentar? Acá Ignacio. Yo soy Tomás. Ok, Tommy y Nacho, para hacerlo más corto. El tema de hoy, titulado malamente creo, Utopías de la descentralización, toma como punto de partida una serie de discursos y de ideas y de creaciones que hoy están en boga sin necesariamente ser nuevas. Me refiero a las criptomonedas, a la democracia directa, al poliamor tipo Flor Peña, a Twitter tipo Elon Musk, al tipo de Twitter que propone Elon Musk, al libertarismo, por supuesto, a cierta idea del género como algo completamente desarmable y la idea de no imponer un género a un niño. Y por último, aunque bueno, no necesariamente por último, pero creo como gran ejemplo de todo esto también, la Internet misma, sobre la que hoy hay un discurso distópico que da cuenta del discurso utópico que tuvieron algunos de sus precursores en su momento. Todos estos discursos, estas ideas, etcétera, creo yo, comparten el deseo de una descentralización. Todos tienen como objetivo descentralizar el sentido, la práctica al interior de la institución que proponen. O por lo menos desanclarlo de ciertos ejes institucionales y tradicionales y de eliminar intermediarios, de modo tal de generar un régimen completamente horizontal, que sería deseable por X motivo, ¿no? En algunos casos incluso se hace referencia a la naturaleza humana, etc. Mi posición es que no es posible sostener un régimen de sentido o una práctica en la pura dispersión, en la pura horizontalidad, en la pura equivalencia abstracta de todos aquellos que participan de ella y que inevitablemente se generan centros de poder, centros de conflicto y que incluso ese es el sentido de la cosa muchas veces. Es decir, para que haya un sentido pensable dentro de la institución, se requiere una centralización o al menos algún tipo de forma que tenga centros de gravedad. En fin, esto es lo que vamos a tratar de discutir más adelante. Planteado el tema así, vamos con la cortina de este programa. Para seguir explicando esta idea de la descentralización y de estas instituciones, dentro de las cuales hay algunas que ciertamente tienen un discurso utópico, Internet lo tuvo, las criptomonedas lo tienen y tienen una comunidad de creyentes, no solo de inversores. O sea, la gente que sigue a los gurúes de las criptomonedas tienen todas las características de, si no una secta, al menos sí un grupo muy entusiasta. Y bueno, ni hablar de Hay Milei. una. Perdón. Sí. No, cuando mencionabas lo de las criptomonedas y el hecho de que sus inversores son también fieles, es interesante, ¿no? Porque la inversión en criptomonedas es una inversión a un futuro en general, ¿no? A un futuro más o menos distante, ¿no? Es decir, que hay la espera de un porvenir, por decir así. Es decir, no sigue tanto la lógica de las inversiones, según entiendo, las inversiones tradicionales, sino una lógica que apuesta a eso,
algo por venir, por eso la dimensión utópica, que Claro, se manifiesta totalmente. también en las prácticas de sus inversores, decía. Perdón. Sí. Ah, Sí, no, Nacho, no, ¿querés perdón. decir Sí, algo? no, simple- no, no, simplemente que mismo cuando vos lo estás narrando, como la cuestión se desmiente a sí misma en el sentido de que ya la existencia de gurúes ya son centros de gravedad, como decías, o de poder que rompen esa horizontalidad. Pero no simplemente que porque alguien tiene que mencionar, sino que porque alguien tiene que congregar. También estamos utilizando una y otra vez, ¿no? Ideas casi religiosas, ¿no? Es decir, la apuesta, el porvenir que se decía, la espera, y también esto, ¿no? Un gurú, una congregación, Un un profeta. profeta, exacto. Y bueno, todo eso no me parece menor, digamos, que en el medio del desierto de lo virtual se tengan que generar estos nuevos centros de poder cuasi espontáneamente o no, ¿no? Pero que desmienten el ideal mismo, ¿no? Sí, o al menos, digamos, son inquietantes para alguien que quiere pensar en algún tipo de orden, ¿cómo se dice? Descentralizado y desagenciado, ¿viste? En el caso de las criptomonedas. Quería, sí, Tommy. No, yo querría primero, porque si no me pongo nervioso, querría, antes de hablar de la descentralización, hablar brevemente al menos de la centralización, es decir, de Mm, los es discursos. lo que estaba por hacer ahora. Bueno, te agradezco. ¿Cómo te agradezco el agradecimiento? Bueno, quería empezar hablando quizás del centro con respecto a la utopía, para aclarar qué entendemos por centro. Y haciendo, si se quiere, un breve repaso histórico, si se acepta que la República de Platón es una primera utopía y si se saltan varios siglos hasta, por ejemplo, el comunismo, donde también se proponía un tipo de sociedad sumamente ordenada de acuerdo a una naturaleza interior del ser humano y además llevada a cabo, efectuada por una élite iluminada, que luego daría paso, si se quiere, a otro estadio de libertad que ya no dependiera de la dirección centralizada de una élite. En el caso de Platón es más o menos lo mismo, o sea, está bien, perdonen menos, hablando de las distancias, o sea, cada uno ocupa un lugar y ejerce una función de acuerdo a la naturaleza de su propio ser, hay una jerarquía de seres y hay una distribución de funciones en base a esa jerarquía, y todo está ordenado desde arriba, ¿no? E incluso acá, en la generación del 80, también tenía esta idea de una élite que ordena la sociedad para un desarrollo posterior más feliz y que o educa a la ciudadanía o reemplaza a la ciudadanía con una ciudadanía ya educada, que serían los inmigrantes europeos, etcétera, etcétera. A lo que voy es, toda la idea heredada de, o al menos la idea tradicional de utopía, tiene, digamos, como constitutivamente algún tipo de centro, que es, por un lado, el centro metafísico de la naturaleza del ser humano, y por otro lado, el del centro rector, decisorio, ordenador, quien se encarga de que todo eso funcione. La historia del liberalismo entra, y la historia de la democracia también, antes de que se pudiera hablar de liberalismo, entra como una fuerza descentralizadora que busca el sentido en la descentralización, en la deliberación, en la puesta en común. Y toda la historia del liberalismo es un ir y venir entre eso, entre tratar de ajustar y de institucionalizar la posibilidad de que haya una apertura. Ahora bien, eso no quita que esa apertura requiera de algún tipo de forma, que esa forma, por supuesto, se exponga a algún tipo de corrupción, a algún tipo de abuso, etcétera, etcétera, y que la democracia como sistema busque garantizar que el centro no pueda cerrar la vida política sobre sí, es decir, que termine de absorber todo, y del otro lado, de forma a la deliberación, lo cual quiere decir no dejarla en la plena apertura, sino articularla con una serie de contrapuntos, de juegos de ausencias y presencias. Justamente delegás poder para que se pueda, digamos, para que el poder pueda ejercerse, para que se pueda hacer, para que esté ubicado y para que esté articulado y para que eh, pueda actuar desde el poder, ¿no? Eso está en crisis hoy, digamos, mismo en el liberalismo, en el sentido de esa creencia en la delegación, digamos. Sí, y por eso, bueno, la democracia directa para mí
volviendo a la idea central, yo creo que todas estas formas descentralizadoras lo que hacen es perder el sentido de aquello que quieren conservar. Es decir, la democracia directa termina perdiendo el sentido de la democracia, de la misma manera que el poliamor termina perdiendo el sentido del amor, etcétera, etcétera. No podemos entrar en cada caso, sino, digamos, un poco hablar de la idea general. No sé qué opinan ustedes. Yo, por ejemplo, en tu relato podríamos pensar quizás, ¿no? En términos nietzscheanos, una especie de historia en la cual la noción de centro va perdiendo su creencia de alguna manera, entonces, de algún modo es la conciencia de que el centro está vacío. Ahora, ¿qué se hace con un centro vacío? Creo yo que la utopía de la descentralización es creer que fue todo un engaño y que entonces habría una verdad fuera de la descentralización y que entonces en esa verdad posible tendríamos la liberación, la redención humana, ¿no? Finalmente. Y que todo esto fue un gran engaño, ¿no? En el cual algunos se hicieron pasar por el centro, se embistieron de eso y nos hicieron creer eso, que el centro estaba lleno, pero en realidad es un gran vacío. Me parece ahí hay una especie de ingenuidad. En cierta manera, efectivamente el centro está vacío, pero el tema es cómo con la conciencia de eso seguir generando, digamos, centros vacíos. Si no es ese la respuesta, digamos, más, digamos, por decirlo de una manera más madura a esta misma historia, ¿no? Inevitablemente necesitamos el centro para la generación del poder. Entonces, en ese punto también es un trabajo con la representación. La representación es una forma del centro. Ahora, el tema es cómo lidiar con una representación sin creer en ella, sin delegar en ella, digamos así, una verdad. Y sin ser necesariamente cínicos, ¿no? Sí, sí. Para que quede claro a qué te referís con que el centro está vacío, lo estás diciendo, creo yo, en el sentido de que el centro no viene a manifestar algún tipo de verdad metafísica o verdad última de nada. Es decir, así como el líder no encarna la verdad del mundo, nosotros no podemos creer, el rey no encarna a Dios, etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, el Y rey de hecho sí lo encarnaba. Y los líderes del totalitarismo del siglo XX sí la encarnaron. Digo porque, en efecto, como decías vos, o como decía alguno de ustedes. perdón, hay una diferencia igual ahí. Una cosa es una comunidad de creyentes católicos reales y otra cosa es un tirano en el que puede Sí, creer. está bien, Tipo, pero formalmente, de algún modo, los líderes totalitarios son depositarios de la misma verdad providencial, por decir así, esté determinada teológicamente o no, de la que eran depositarios los monarcas católicos, me parece, ¿no? No sé, me parece. Digo, pero en cualquier caso, es interesante que la democracia haya dado lugar a su traición más definitiva, ¿no? A su clausura, a su propia clausura, con los totalitarismos. Digamos, probablemente no haya habido sistemas más centrados que los sistemas totalitarios del siglo XX. Digo para pensar las tensiones, esta duplicidad que en alguna conversación preliminar mencionaba Nacho, entre una tendencia a la descentralización, que sería propia de la democracia, del capitalismo, etcétera, pero a la vez producto quizá o derivado quizá de una postulación, de la postulación de una descentralización pura o abstracta, ¿no? Termina apareciendo un líder inevitablemente, digamos, termina apareciendo la caricatura del centro, ¿no? sí, o la encarnación de la descentralización, en el sentido de quién viene a garantizarte finalmente, como lo que decíamos al principio, la figura de estos profetas, de estos gurúes y demás. Es realmente, o Elon Musk, está bien, nadie creo que Elon Musk. Bueno, hay gente que es muy fanática de Elon Musk que creen que realmente es una especie El de profeta. mente completamente excepcional. Sí, de profeta, claro, de profeta del futuro, Tecnoprofeta, la sí. persona, sí, la persona que nos va a llevar a otro planeta, etcétera, etcétera. En ese Y punto, es, un paréntesis, perdón. sí, Un paréntesis, hay una conversación buenísima entre Elon Musk y Werner Herzog en el documental de Herzog sobre la Internet, que es muy bueno, cuando, no recuerdo bien, pero Elon Musk le está contando de su proyecto para poder viajar a la Luna, y obviamente Herzog lo escucha fascinado, pero dice que tiene un problema que es que sabría cómo llegar, a Marte. perdón, a Marte, sabría cómo llegar, eso dice él, ¿no? Después hay que ver si uno le cree, porque promete muchas cosas que después no cumple Elon Musk, como todo profeta, pero... Pero digo,
sabría cómo llegar, pero no sabría cómo volver. Y Herzog le pregunta, ¿pero por qué querrías volver? A mí llévame a Marte, le dice, ¿no? Quiero decirlo como contraposición también, digamos, al menos en un sentido metafórico, de la tendencia y de la aceptación y de la celebración de la apertura, Herzog, y la traición del propio Musk, ¿no? Que termina remitiendo todo a su casa en Palo Alto, por decirlo de algún modo, ¿no? Una tesis que me parece interesante también ahí en el documental ese de Herzog es que Internet ahí aparece como centralización en realidad, porque puesto en el cosmos, por decir una manera, o visto desde el cosmos, lo que se ve es una humanidad tendiente a cerrarse sobre sí misma y en última instancia también a generar una sola vía posible. Me parece que la tesis de Herzog también va por ahí, porque en un momento dice, bueno, digamos, cae Internet, cae todo, por decir un modo. O sea, la utopía descentralizadora en realidad es una sola utopía, entonces es una centralización en definitiva. Sí, sí, sí. Creo que ahí, a ver, hay varios puntos. Por un lado, en cuanto a a esto que decís, Nacho, ahora está la idea de que la tecnología puede ayudarnos a descentralizar las criptomonedas, por supuesto, está basado en esto, pero por detrás, lo que, digamos, inevitablemente creo se está insinuando, a pesar de la idea misma, es una delegación en el sistema tecnológico que justamente centralizaría y, digamos, agruparía ¿cómo se dice? La dirección, la eficiencia, la transparencia de todo y terminaría siendo una suerte de hipercentralización abstracta, ¿no? De todo el asunto. Hay un tema interesante ahí que es los prejuicios que terminan entrando en los algoritmos. No sé si saben de estos casos, pero algoritmos que uno pensando, bueno, es la eficiencia del aparato, ¿viste? Y no, obviamente está escrito humanamente y creo yo, toda herramienta lleva la marca del herrero, ¿viste? No es que cualquier tipo de esperanza de una abstracción pura es una ingenuidad. En fin, el algoritmo termina replicando los prejuicios o las inclinaciones, por ejemplo, a excluir cierta gente, a incluir otras, a privilegiar ciertas cosas en desmedro de otras, etcétera, etcétera. Sí, pero es formal eso, ¿no? Digo, a ver, vos, Ale, decías que las promesas descentralizadoras o las utopías descentralizadoras de las criptomonedas o de las redes en general, ¿no? Porque a fin de cuentas creo que las criptomonedas vienen a realizar lo que ellas consideran o lo que sus soldados consideran las promesas incumplidas de las redes, ¿no? Pero digo, estas tendencias descentralizadoras a fin de cuentas terminan postulando un centro o terminan, digamos, desplazando el centro o sí, ofreciendo una reescritura del centro que sería la delegación en una matriz tecnológica que decís lleva la huella de su herrero, ¿no? O de Sí. su, sí, de quien la acuñó. Eso creo que es cierto, pero a la vez, digo, lo que vos hablabas recién de prejuicios, de los prejuicios del algoritmo, y por supuesto puede haberlos, pero creo sobre todo que lo que sucede es que esos prejuicios son prejuicios formales, por decir así. Es decir, no son producto de un centro que toma decisiones, sino de la propia lógica ciega, por decir así, del mecanismo algorítmico, ¿no? Es decir, yo leí algunos artículos sobre los prejuicios, por ejemplo, de YouTube, la tendencia de YouTube a radicalizar a sus consumidores, a sus oyentes o videntes. ¿Videntes? No. ¿Cómo se llaman las personas? A sus espectadores. Videntes es otra cosa. No, pero digo, creo que ahí, si es que se puede hablar de un centro, es como decía Nacho en alguna conversación, un centro transhumano, ¿no? Es decir, es un centro maquínico. Es un centro de otro orden. No es el mismo centro que los líderes totalitarios o que los monarcas ilustrados Pero para, o que el padre de yo una acá, familia, ¿no? perdón, hay muchas cosas interesantes que van surgiendo, ¿no? Pero ojo, porque hay algo que está en la delegación, que es el autómata. Ahí hay un fantasma que está puesto también en el líder, ¿no? Incluso hoy quizás con mayor claridad, cuanto más autómata, más maquínico es ese líder, pensemos, ustedes dijeron, ¿no? Elon Musk y algunos líderes también de acá, libertarios, que parecen prácticamente cuanto más máquina parece, no solamente en su configuración física, sino en su discurso, también
más creíble pareciera, ¿no? Entonces también hay algo de autómata y hay algo que también siempre está imbuido, que es la idea del destino. El líder siempre estaba imbuido, ¿no?, de esta idea del destino. Y lo que yo decía es que es muy loca esta idea porque, por un lado, en la lógica humana, en cierta manera, de la conceptualización de la naturaleza, que tiene un mecanismo de decisión que no conocemos y que tampoco responde a las necesidades humanas o los prejuicios humanos. Y eso fue visto como algo negativo en algún momento. También es visto como algo positivo, en el sentido de que la naturaleza sabe, tiene una selección natural, tiene una forma y que el ser humano se tendría que plegar a ella. Ahora, el mecanismo tecnológico o este transhumano que podría tomar decisiones centralizadas como lo hace la naturaleza, supuestamente bajo un centro que no conocemos, también podría generar un centro que no conocemos y que No, también. y además un centro perfecto, ¿no? Un Perfecto, centro. Sí. exactamente. Tienes una sabiduría que es transhumana, por lo tanto nosotros no podemos conocer y que sería el nombre del destino también, en última instancia. Entonces como que regeneramos la idea, por decir un modo, griega, con la cual supuestamente la humanidad luchó en contra, y ese sería que quizás tengamos, o sea, utopía o, como decías vos, distopía, porque puede ser contra la cual tenemos que luchar. O sea, y es como que la misma idea vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, en última instancia, no quiero ser disperso en esto, pero es como que lo que encontramos es una tensión, creo yo, que lo que decía Tommy en un momento me parece, entre esta, que no podemos librarnos, entre la descentralización y la centralización inevitable. Y creo que ahí es donde apuntaba Ale desde el principio, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí, no, buenísimo esto que decís. Que el centro se encarne en un líder o en una figura abstracta o en géneros, por ejemplo, masculino, femenino, o la idea de una pareja estable, por ejemplo. Digamos, no importa si está encarnada una persona, no es necesariamente un centro político de ese tipo, es meramente el hecho de que el sentido de lo que, digamos, que estás pensando, sea el orden social, sea la eficiencia social, sea tu vida amorosa, etcétera, etcétera, en todo momento acuña formas y dentro de esas formas que acuña tiene ciertos puntos de gravedad. Y creo que digamos, la idea de la descentralización, que como vimos antes, digamos, si se quiere, viene ya de la democracia, etcétera, etcétera, en su versión actual tiene algo de utópico en el sentido más ingenuo, es decir, la utopía más, en el sentido más juvenil que uno pueda pensar, ¿no? Con este tipo de entusiasmo redentor y de pasar a algún tipo de estadio superior. Y creo que ahí, a la hora de imaginar el futuro, no tener en cuenta el conflicto como una cosa central y, digamos, no a eliminar, sino a, digamos, como un eje constitutivo de la cosa, tratar de pensar por más allá del conflicto, es un error. Digamos, el conflicto en el sentido de no solo de los problemas que se generan entre la gente, el conflicto, digamos, que genera justamente esto que decías, Nacho, de una figura de centro frente a una pulsión o una intención descentralizadora. Cualquier pensamiento serio, político, sin ir más lejos, ¿no? Pero también económico y demás, tiene que incluir y tiene que estar pensando en esos centros justamente de conflicto y de, ¿cómo se dice? Sí, donde se negocia el sentido y donde el sentido se acuña y donde digamos, hay ciertas figuras que adquieren un peso, ¿no? Y de alguna manera determinan un centro, una periferia, un privilegio y una exclusión, etcétera, etcétera. Me parece genial esto. Ahora, esta idea. Vos trajiste la idea del conflicto. Tommy habló un poco de la teología política como una forma de reencarnar una idea que en principio ya no la creemos, pero que simultáneamente, déjeme decirlo así, es útil en el sentido nietzscheano, ¿no? Algo útil para la generación de valor. Ahora, no sé, a mí lo que se me presenta es esta idea de que el populismo pensó esto antes, o sea, el populismo de Laclau y todos estos, pensó a principios de los 2000 un mundo que se venía y lo pensó mejor, por eso tuvo pregnancia, tuvo relevancia, lo pensó mejor que otras ideas políticas. Y para mí el liberalismo contemporáneo, si bien A es ver, espera, sí, explica eso. sí, perdón. La idea del significante vacío y la idea de que tiene que haber un centro y eso lo va a encarnar el líder, y eso el líder populista, y que no es más el que proclama algo de manera de arriba hacia abajo, como si tuviese
un saber, y de hecho ahí toman las ideas de Lacan, o sea, no hay un sujeto de saber, sino que lo encarna. Entonces no lo va a tener el saber, entonces va a tener que escuchar, va a tener que escuchar las demandas y las va a tener que canalizar. Esa idea es, bueno, necesito un centro para que haya sentido. Y va a generar conflicto. Lo que pasa es que lo hace de una manera muy cínica. O sea, lo hace de una manera nihilista, en el sentido de que no cree que haya un sentido, no cree que haya una constitución previa al significante. Entonces, lo que tiene que hacer es simplemente la puesta en escena, el juego, que es una forma también de leer casi la historia de la humanidad. Es decir, bueno, ¿qué es el tipo, no sé, el chamán, cuando se pone al centro de una situación religiosa para conjurar todas las fuerzas cósmicas en un lugar, en un centro, en el medio de la descentralización total que es el universo, y que genere en ello algún sentido, un sentido y una posibilidad humana? Leído así, formalmente, como decía de alguna manera Tommy, lo tenemos hoy, digamos, en el líder populista. Ahora, por un lado, el liberalismo, o el libertarismo, perdón que me centro en eso, pero como que tiene la utopía de la descentralización, y dice, bueno, por ahora necesitamos líderes, por ahora necesitamos establecer, pero es lo mismo, o sea, ¿y el líder qué es? Un líder populista, que promete las mismas cuestiones que el líder populista, digamos, de izquierda, por decir una manera. Y no es casual que sea Carl Schmitt, digamos, inevitablemente la izquierda también tuvo que tomar a Carl Schmitt. Es decir, me parece que hay una idea en el fondo mucho más profunda que la distinción izquierda-derecha, liberales, Sin duda. Bueno, eso progresistas. se No, ve claramente, clarísimamente en... Perdón, Nacho, te interrumpí. no, no, para nada. En el caso norteamericano, digamos, tiene una claridad, por decir así, que el nuestro no tiene, quizá producto, bueno, de las opacidades de nuestras discusiones políticas en Argentina, pero el caso de Trump es clarísimo, y el caso de muchos otros populistas también. Digo, la relación entre esta tendencia o estas fantasías descentralizadoras del discurso libertario, del alt-right, ¿no? Y un liderazgo tan fuerte y tan palmariamente populista como el de Trump. Obviamente, un populista latinoamericano nunca aceptaría ser identificado con Trump, pero a mí me parece claro, creo que es objetivamente así, ¿no? Bolsonaro lo hace. Bolsonaro sí, sí. Cuando dije latinoamericano quise decir de Sí, izquierda, en sí. realidad. Pero digo, y hoy de hecho, y una nota más, porque creo que viene al caso. Hoy de hecho escuchaba el Daily, el podcast del New York Times sobre la historia de Alex Jones, que no sé si saben quién es. Alex Jones es un periodista conspirativo, tiene un sitio, creo que es un sitio web, un canal de YouTube que se llama Infowars, o un programa de radio, incluso lo escuchan millones de personas en Estados Unidos, es muy popular. Obviamente apoyó a Trump y apoya a Trump. Hizo circular muchas teorías conspirativas, pero la más polémica de todas fue aquella que hizo circular en torno de Sandy Hook, que fue una de estas masacres estudiantiles en Estados Unidos en 2012, donde murieron 23 chicos de nivel primario o incluso De de jardín. nivel de jardín de Sí. infantes. Bueno, la cosa es que se le hizo un juicio al tipo y finalmente fue considerado culpable. Pero bueno, lo que quería decir yo es que estas teorías conspirativas, a fin de cuentas, por un lado buscan impugnar el centro, porque las teorías conspirativas siempre refieren al centro. ¿No? La idea es que Sandy Hook es una conspiración del Estado norteamericano para quitarle las armas, el derecho a portar armas a los ciudadanos libertarios, por decir así. Pero por un lado está la impugnación del centro, pero por otro lado necesitas del profeta, necesitas del portavoz del sentido. Sí, bueno, de quien denuncia la conspiración, de quien sabe, de quien tiene la información, de quien, Exacto. de quien te dice cómo es, quien te canta la justa respecto de toda esta gente que te está cagando, ¿no? O sea, estaba pensando en el tema me quedé pensando en esto del líder populista, del conflicto y demás, y de esta figura que canaliza demandas, etcétera, etcétera. En el caso de Laclau, que recuerdo muy bien cuando hubo manifestaciones en contra de Cristina hacia el final del segundo término de Cristina, decía, esta es la Argentina que se está yendo, esta es la Argentina que está desapareciendo, fue todo lo contrario, ¿no? Digamos, simplemente para dejar claro que, está bien, quizás no es un argumento fuerte, pero hay una valoración positiva, es decir, hay un deseo del populista de parte de él, y no es que viene cualquier populista, es decir, ahí mismo, por más que esté describiendo digamos, de una manera muy simplificada, creo yo, la dinámica esa. Termina echando por la ventana la posibilidad, al menos como lo describiste vos, Nacho, no sé, la posibilidad de que el sentido tenga algún tipo de legitimidad, es decir, que lo que se esté deliberando no sea meramente un conflicto, que es un conflicto que en realidad no dice nada.
Pero te puedo interrumpir con esto, perdón, pero vos lo dijiste antes, de alguna manera esto pasa a espaldas, ¿no? Por detrás, dijiste vos, se van regenerando formas. Y nosotros queremos leer un poco ese por detrás también, ¿no? O sea, inconscientemente se van, y eso es un poco lo que estamos tratando de pensar, esta idea de que hay una tensión que va más allá de las proclamas o de los emergentes, digamos, que de un modo están tratando de narrar esto que pasa, más allá de la CLO, perdón, y cierro esto, pero también yo pensaba el ejemplo con Podemos, la izquierda populista, también cuando le surgió Vox o Le Pen en Francia, etcétera, ese populismo de derecha lo consideran, esto no es populismo, es exactamente la misma práctica, la misma ontología, por decir un modo, que estaban diciendo ellos. O sea, no les gusta porque efectivamente están mucho más atrás de su propia idea, ¿no? Bueno, el caso de ese tipo de movimientos, Cinque Stelle en Italia, es siempre un poco el mismo, es decir, impugnarlo desde afuera y tratar de, como dice Milei, por ejemplo, ¿no? O como dice Trump, limpiar el sistema, vamos a resetear la cosa, vamos a Drain the swamp. sí, Drain the Swamp, etcétera, etcétera. Y cuando llegan al poder, por supuesto que se vuelven conservadores, porque la lógica misma, la dinámica misma, no del poder que está ahora. Es decir, es una gran ingenuidad pensar, no, lo que pasa es que el sistema de ahora me lleva a que yo me tenga que volver más conservador y que no pueda, digamos, son pasos hacia y después va a venir el momento en el cual, etcétera, etcétera. El mundo ha vivido tanto estas promesas que francamente a mí ¿cómo se dice? Mi stupisce, se dice en italiano, me sorprende, me deja estúpido. O sea, ver que hay gente que realmente cree que es así. Es decir, pensar la política sin poder es una forma de no pensar la política, no de pensarla. Y por eso me parece esperable que desde el vacío, cuando llegás al poder, ponle que efectivamente llegaran, no teniendo una idea clara de cómo pensar el conflicto y de cómo pensar el centro, digamos, de cómo pensar la gestión del centro y demás, o de los centros, de las formas que necesariamente se constituyen y que no es que monopolicen, sino que simplemente detienen más poder que, que otros, ¿no? Al no poder pensar eso, al no ir hacia el poder con una forma pensada, terminan totalizándolo, es decir, el reverso del libertarismo es el libertaritario. El reverso de cualquier tipo de utopía política tiene en sí, digamos, colma el vacío con la totalidad. Y ese es el riesgo latente ahí. Exacto. Y que se dé a la vez en el mismo sujeto, digamos, me parece que es como que va confluyendo la contradicción, ¿no? Se va encarnando la contradicción misma. Ahora, por un lado no podemos lidiar con esta idea porque nos parece demasiado cínica. Es decir, que, bueno, el poder es así, el poder, por decir de una manera, es abstracto, es generación simplemente de confluencia de fuerzas y debemos tomarlo así nomás. Si uno dice eso, o sea, obviamente no convoca, no genera poder. O sea, pareciera ser que el poder necesita un engaño, que es que esta vez sí va a ser definitivamente el momento en el cual el poder no va a ser poder, se va a descentralizar, no va a ser soberano y que de alguna manera va a delegar finalmente el poder a cada uno, que es donde debería estar, donde el inicio estuvo y donde debería estar. Qué falso. Ahora, tampoco podemos lidiar directamente con esta idea de decir, bueno, tenemos que engañar o autoengañarnos. Entonces, esa es una situación difícil, porque a su vez, todo esto tiene el presupuesto de que esto que nosotros estamos diciendo, por el hecho de decirlo, lo estamos dominando. Y no es que se va regenerando necesariamente estas lógicas más allá de que nosotros nos demos cuenta. Es decir, cuando la izquierda se da cuenta que el populismo va más allá de ellos, de alguna manera se está dando cuenta que, el populismo, que esta lógica no es algo que ellos dominen, que esa lógica la pueden quizás clarificar de alguna manera, pero también los excede. Entonces, cuando nos excede ya no nos gusta a ninguno de nosotros. Entonces, ¿hay alguna forma de entrar, por decirlo de una manera, de un modo más correcto en esto? Sí, que es el tiempo que nos toca a nosotros, ¿no? En otras épocas esto era más ingenuo quizás. No significa que nosotros seamos más inteligentes, simplemente que a nosotros se nos clarifica de otro modo esta lógica del poder que estamos tratando de describir, ¿no? Que como decía Ale, va más allá de la lógica de lo político. En lo político quizás esté más manifiesto, pero es en cualquier ámbito que nos toca. Y digo solamente una cuestión, para mí estamos en lo que Nietzsche se dio cuenta. Creo que la primera conversación que tuve con Tommy fue sobre lo apolíneo y lo dionisíaco a raíz de Nietzsche, que es una de las formas de pensarlo de manera metafísica, pero Nietzsche lo fue de alguna manera limpiando ese carácter metafísico, que es porque es de alguna manera el orden y el desorden, o esa pulsión que decía Ale, a la descentralización y la centralización.
hay una forma en la cual nosotros podamos tomar esto de un modo, porque uno diría, bueno, la descentralización es el modo en el cual estas figuras centralizadas que pueden ser erróneas, porque asumimos que no tenemos un saber ya claro para nosotros mismos, y por eso no podemos tampoco creer en una estructura centralizada, porque esa estructura centralizada se puede equivocar, que sería el modo de la democracia, es decir, ¿cómo hacemos para librarnos de estos errores? ¿Cómo hacemos para librarnos de un líder que puede llegar a ser tirano? Entonces la democracia dice, bueno, generamos estos mecanismos para, sin saber bien cuál es la verdad, podemos de alguna manera, cuando aparece el error, librarnos de él. Y bueno, tirar de vuelta los Es un dados. régimen, no solo es un régimen político, sino que es un régimen epistemológico también. De alguna manera yo creo que sí. Yo creo que sí, y el liberalismo cree eso, aunque algunos liberales no lo asuman, pero cree eso. El liberalismo tiene un núcleo de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Escéptico, ¿no? Que me parece, ¿no? Y me parece cierto. Entonces, por eso, digamos, algunos vieron en Nietzsche, digamos, un fundamento del liberalismo. Rosichner, ¿El por padre o el ejemplo, hijo? El hijo. pero no León, el hijo. Alejandro. El hijo, el hijo. Sí, guste o no, para mí no está tan errado. No le gusta ni a los nietzscheanos ni a los liberales, ¿no? Pero me parece que ahí hay una confluencia interesante, más allá de Rosichner. Pero quiero, simplemente cierro con esto, perdón, simplemente esta idea, digamos, si necesitamos el centro, si necesitamos el orden, pero a su vez también necesitamos del desorden o del caos, esto no puede ser una gestión. Y ahí sí me opongo a Rosichner, porque no es algo que podamos dominar, digamos, algo que podemos describir y ver, ¿no? Eh, Ujú. y esa Sí, es nuestra dificultad, me parece. a ver, con respecto no es una gestión, te referís a, no es meramente la administración regular del conflicto, Del exacto, o sea, sí, conflicto, sí, sí. que es como el populismo lacloniano dice, ¿no? Como decir, bueno, y que es un poco cínico y es como creer que uno pudiera conjurar esas fuerzas a voluntad. Y eso es lo que no se puede, y lo que va generando son nuevos conflictos o nuevas Bueno, centralizaciones por eso, que terminan comiéndoselos a sí por mismos. eso siempre me da la sensación, pensando en todas estas figuras, que el escepticismo, que de alguna manera es un principio de racionalidad absoluto, es decir, no tenemos a priori ningún tipo de creencia, ningún tipo de forma de saber quién está acá, quién tiene la posta acá. Y una vez que llega la aposta, entre comillas, ni siquiera es que está, que llegó, es decir, es provisoria, ¿no? Y de alguna manera, digamos, es una forma superior de conciencia respecto de cómo se generan todas estas cosas. Lo que se ve, ya sea en las criptomonedas, en libertarismo, en la democracia directa, en la idea de Elon Musk de vuelta de un Twitter completamente desregulado, no quiere decir que las reglas que estén ahora sean buenas, no, no pasa por ahí, es simplemente, digamos, abrir la discusión de una manera totalmente irrestricta y demás. Carecen de un principio de escepticismo respecto de sí mismos. La democracia o el liberalismo, la ciencia misma, si se quiere, lleva en sí misma el principio de escepticismo como principio rector y como generador de su sentido. Es decir, un principio, si se quiere, que articula esa descentralización con la centralización. Es decir, no es que uno descree todo, no, es una cuestión, es una forma de regular el discurso y de regular el sentido y de enfrentarse con la cosa, poniéndolo en cuestión y haciendo que se justifique a sí mismo. Y no meramente en decir, no, todo es, no, nada vale. Entonces, como principio de sentido, me parece superior a cualquiera de estas, que de vuelta, así como no piensa en el conflicto, no piensa en el escepticismo. O sea, van de la mano, son dos expresiones de lo mismo. Exacto, sin dudas. Puedo arruinar el Por final. supuesto, ¿Qué es como esto? siempre. Estoy siendo escépticos con nosotros mismos. Alguien puede decir, o me objeto, solo hacen los que no son escépticos consigo mismos. Los que, por decir una manera, solo mueven, porque es verdad que también ese escepticismo, que el cual creo que todos nosotros tenemos, también nos lleva a una inacción en algún punto, ¿no? Esa carencia de escepticismo es lo que, de algún modo, o sea, si uno manifiesta su escepticismo, también necesariamente impele a que el otro también acepte su escepticismo. Y quizás eso es lo que no quiere nadie lidiar. Es decir, esta idea del sujeto de saber que dice Lacan, si yo proyecto en el otro, que el otro sí sabe, el otro no tiene el escepticismo que yo tengo, bueno, de alguna manera me libra a mí también de mi escepticismo. Y eso es lo que nadie quiere hacer. Entonces quizás no sería una nueva utopía la nuestra, la de decir de que se tiene que lidiar con el propio escepticismo. Se puede tener formas de poder en todo sentido, incluso personal, que lidien con el escepticismo como principio claro. Yo creo que sí, yo creo que esa es la idea nietzscheana incluso.
Pero me parece también que, bueno, después aparece una forma populista de decir, bueno, eso es para muy pocos, es una especie de elite, pero en realidad la mayoría necesita algo que creer. Entonces No, yo me sacrifico en eso es ese un discurso sentido. muy desagradable, o sea, realmente es... Por supuesto que sí, y por supuesto que sí. en este me hacías traer a colación algo de Rancière, que tiene este libro famoso, el más famoso de él creo que es El Maestro Ignorante, ¿no? Como lo formula él, dice, el punto, y creo que es un credo de este programa, debo decir, ¿eh? La igualdad del saber no es el punto de llegada, sino el punto de partida. O en todo caso, la igualdad en la ignorancia sería, ¿no? Es decir, no es que uno se educa para después saber, sino que está partiendo del mismo punto de partida que cualquiera, es decir, no hay nadie superior que tenga una capacidad superior, que tenga, etcétera, etcétera. Y del mismo modo que piensa la política él como el momento de apertura, de deliberación, donde justamente como un momento completamente descentralizado, ¿no? En ese sentido, yo creo que no sé, es una cuestión técnica, si se quiere, es una discusión técnica, pero si él puede pensar, si Rancière puede pensar la política en términos centralizados, ¿no? O sea, para él, él dice, no, el momento de la centralización es un Estado, se vuelve policíaco, no es política, es policía, en el sentido de que está simplemente haciendo valer el régimen acordado de lo que fuere, pero el momento político es el momento de la apertura, el momento en que se reconfiguran los actores, entra el proletario, entra la mujer, entran los plebeyos en Roma, por ejemplo, se me ocurre a mí, ponele. Claro. Quizás en este punto, justamente, tal como lo formula él, quizás no se trata de una convicción no escéptica con lo propio, sino como si se piensa el saber o el arrojo, aquello hacia donde, digamos, lo que uno propone, no como una creencia en algo, sino simplemente como, incluso como una articulación, una manifestación de cierta ignorancia o, digamos, de un ensayo y no tanto un cumplimiento. Como una idea regulativa, como un ideal regulativo. Sí, o como un regulativo, es decir, no algo que uno esté encarando y no sé si estoy retomando igual bien lo que estaba diciendo De todos vos. modos, quiero tomar algo que decías, Ale, de Rancière. Yo no recuerdo el libro sobre la política, y lo que recuerdo creo que no lo había entendido, pero sí recuerdo el del maestro ignorante, y era interesante ahí porque, por un lado, sí, el maestro es ignorante, tan ignorante como sus alumnos, es decir, que hay una horizontalidad en términos, por decir así, epistémicos, pero no la hay en lo que refiere a la voluntad, ¿no? Por decir así. Es decir, que el maestro está en una posición de igualdad respecto de sus alumnos en lo relativo a los contenidos, por decir así, a los textos, porque leen los textos, pero, pero hay una condición con la cual los alumnos tienen que cumplir, que es traer el propio texto. Traer el texto y leer el texto. Y quien decide allí qué texto se lee es el maestro. No recuerdo exactamente, pero creo que si no lo hacía él, lo interpreté yo así, ¿no? Él escindía estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la dimensión propiamente, por decir así, epistémica, del saber, del aprender o pedagógica, pero por otro lado, la dimensión disciplinaria, por decir así, o relativa a la voluntad, ¿no? Es decir, que hay una verticalidad ahí. Excelente. Y creo que eso es propio también del régimen democrático y esta tensión entre la descentralización y la fatalidad y la inevitabilidad de la conformación de nuevos centros. Em, Pero puedo también pensar esa idea con uno mismo. Uno mismo tiene que tener esas dos lógicas, una disciplina y uno tiene que ser de alguna manera el maestro de sí mismo, en el sentido de que también el- se controla a sí mismo, etcétera. Cualquier cosa que implique reunión de fuerzas implica una fuerza superior delegada y que de alguna manera formalmente va a guiar si uno quiere generar algún tipo de productividad de cualquier tipo, ¿no? Sí, y con respecto, digamos, para también trasladar eso a lo que decía Tommy del maestro ignorante, es cierto que hay una conducción de parte del maestro y que hay, ¿cómo se dice? Es quien impone la disciplina y quien impone el curso de la cuestión, pero también de parte de los alumnos hay una voluntad de aprender, es decir, la voluntad ahí Claro. está compartida. Es decir, no es que simplemente el maestro viene, impone y los hace tragarse el contenido y aprender a la fuerza. Hay una voluntad ahí que está manifestada doblemente, o sea, articulada de una parte por el maestro, de la voluntad de enseñar, la voluntad de aprender él también,
y la voluntad también Y de los otros. simultáneamente la generación de una asimetría, ¿no? Entonces es como lo que vos señalabas, ¿no? Una igualdad que, bueno, quizás estemos en Hobbes en cierto modo, que genera o se produce voluntariamente una disimetría que provoca algo, ¿no? Que va a ser, por decirlo de una manera, productivo o beneficioso para todos en la generación de un algo en común, ¿no? Sí, sí. Y digo, porque ahí estamos conjugando de alguna manera la pregunta que yo trataba de hacer, eso de la descentralización y la centralización, la idea del conflicto, todo eso son fuerzas que inevitablemente van a estar. Quizás la ingenuidad de la utopía es pensar en una solamente de ellas, ¿no? Una centralización pura, por decir una manera, ya eso no está, creo, en el espacio público. O a veces Más o sí, ¿no? menos. Sí, quizás hay, ¿no? Sí, una forma, sí, sí, más fascista, digamos así, como diciendo hay que lidiar con esto y punto. Hay y Y está otra, muy en boga. ¿Cómo? sí, Hay y está muy en Sí, boga. sí, sí, sí. es Sí. verdad, es verdad. Y por otro lado, la ingenuidad de la otra utopía, que son absolutamente simétricas, ¿no? Es Sin decir, dudas. bueno, efectivamente, lo que señalaba Ale al principio, si no escucharon al principio del programa, no sé, voy a decir. Bueno, Em, perdón, me ¿Querés parece. terminar? Sí, me parece que esto le da quizás un buen cierre, siempre provisorio, a la cuestión. Me parece que tratamos bastante. Me quedó el poliamor por hablar, pero bueno, podremos hacer un El capítulo poliamor, dedicado, muy buen tema. dedicado al poliamor y a Y la. quedó también en el tintero el VAR, el tema del VAR y la figura del árbitro, si me permite. Esto que en el tintero venía de una conversación que tuvimos fuera del aire y que podremos tratar quizás en algún otro momento. No sé si les queda algo más por decir. Que nos vemos en la próxima. Así es. Nos escuchamos en la próxima porque hemos decidido no dar la cara. Por supuesto. En fin, hasta la próxima. Entonces, este fue nuestro primer programa grabado de vuelta, no sé si emitido. Esperemos que, nada, haya más. Hasta siempre. Chao.